¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por acompañarnos ya este nuevo inicio de semana. Estuvimos en martes, hay algunas complicaciones los lunes, pero aquí estamos. Seguimos con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si me escuchas por la mañana, que tengas un excelente día. Si me estás escuchando por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me escuchan por la noche, que tu día sea un día lleno de bendiciones. Pues vamos a comenzar con lo que tanto nos gusta. Ustedes no me podrán decir que no. Bonito resumen, Deuteronomio 22. ¿Qué vimos en Deuteronomio 22? Perdón. Bueno, en Deuteronomio 22, aquí fue donde nos acompañó Eric Contreras y Rodolfo Ramos. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos en Deuteronomio 22? Vimos varias leyes que, si bien parecen estrictas, parecen detalles que a lo mejor hoy quisiéramos creer que son absurdos, pero que en un contexto y en un trasfondo tienen algo más profundo en este sentido de Dios de crear una nación, de crear un pueblo y que se lo da a los israelitas. Entonces, el primero es ayudar al prójimo devolviendo animales o pertenencias perdidas. Ese es el valor, es un valor único, es la honestidad, es la honradez. Si algo no es tuyo, devuélvelo. Si tú sabes, encuentras algo en el camino y sabes que no es tuyo, devuélvelo. No te lo robes o no lo dejes ahí, ¿no? Al final es ayudar al prójimo, es este valor de la honradez. Socorrer a un animal caído en el camino es igual, quiere decir que Dios cuida a toda su creación. No solo es que cuide a los animales, no solo es que cuide a los hombres, sino que también cuida a los animales. Dios no quiere que seamos egoístas, Dios no quiere que seamos gente sin corazón, gente malvada, ¿no? O sea, al final lo que quiere Dios es que ayudemos al prójimo y al ser desprotegido. Si son animales, hay que ayudarlos, ¿no? Entonces también dice socorrer al animal coído. También vemos la prohibición de vestir ropa propia del sexo opuesto. Dios quiere hacer esta delimitante. Dios quiere delimitar lo que es hombre y lo que es mujer, ¿no? Hoy sabemos que hay esta parte del género, de que yo me identifico no fluido, de que yo me indico fluido, pues de que yo tengo chorrillo. Digamos, hay mil cosas en las cuales ni me interesa meterme porque ni conozco, pero lo que sí es muy claro es que te dice no vistas de hombre ni de mujer. Y si lo trasladamos al momento en el que fue escrito, pues los hombres usaban vestido, ni siquiera existían los pantalones. Pero más bien es traerlo a la actualidad. Y en esta actualidad es el hecho de que Dios dice, hay que hacer esta diferencia entre hombres y mujeres, hay que hacer esta diferencia y no usemos ropa del sexo opuesto. Entonces, Dios es claro en dividir a su pueblo, en que no caiga con estas confusiones. También viene a mostrar compasión al tomar huevos de un nido dejando libre a la madre. Esto es simplemente una ley de subsistencia. Si tú acabas con la madre, ¿quién va a poner los huevos? Y entonces no vas a tener huevos para desayunar, cabrón. Entonces al final vemos esta ley que si bien podrías decir, ay, ¿por qué voy a dejar libre a la madre si a mí no solo se me antojó un huevo, también se me antojó un pollo, ¿no? Pero lo que te dice Dios es no, deja a la madre libre para que pueda poner más huevos y entonces tengas huevos para comer. Por eso yo les digo, al final creíamos que son leyes así como al azar, que son leyes como que a lo mejor estrictas o que a lo mejor no le encuentras un sentido con todo lo que veníamos visto del libro, pero creo que tienen un trasfondo muy importante. También decía construir barandal en azoteas para evitar accidentes, o sea, cuidaba a la gente, cuidaba a los niños de, oye, ten cuidado cuando subas a las azoteas porque puedes tropezar y caerte, pon barandal. Prohibiciones en usar semillas, animales de trabajo y diferentes tipos de tela. Dios no quería mezclar telas, que además era algo que si veíamos en los vestidos de los sacerdotes, del sumo sacerdote, se prohibía ciertas telas y además juntarlas, porque era algo perfecto para Dios. Entonces es lo que dice Dios, ¿no? Es no mezcles tipos de telas, no mezcles semillas y no mezcles animales de trabajo. Es cada uno tiene su lugar en este mundo, cada uno tiene su lugar con Dios. Entonces es por eso que Dios dice esto. Colocar los flecos, los tzitzit que yo les decía en las vestiduras como recordatorio de los mandamientos. Entonces, donde yo les decía que todos hoy dicen, no, es que las imágenes, no, es que tener una imagen, no, eso está mal. No, no está mal. Mientras te recuerde, solo te recuerde a Dios, no, no está mal.
Está bien que tú te acuerdes de Dios, está bien que algo que a ti te haga recordar a Dios y ser parte de Dios, por supuesto que está bien. Lo que está mal es que creas que esa imagen o ese cadena o ese cordón es el que tiene el poder, ¿no? O sea, lo veíamos con la pulsera del ojo turco, que creen que tiene el poder de quitar las malas vibras. No, güey, no tienen poder. Entonces aquí es donde Dios decía, para que recuerden los mandamientos, no esos hilos van a tener poder, no sé si los tocas, vas a ser bendito, no sé si les rezas, Dios te va a escuchar, no, cabrón, no, lo único que es que tú sepas que traes los flecos y cuando tú los veas o cuando tú los ates, sepas que corresponden a los 10 mandamientos y que debes de cumplir los 10 mandamientos. Si tan solo cumpliéramos los 10 mandamientos, de verdad que seríamos unos excelentes seres humanos. No siempre cierro el programa con eso y es que además es una realidad. Diversas leyes también vimos relacionadas con la pureza sexual, el matrimonio, la protección de honor y de las personas. Volvemos a estas leyes de salubridad que dio Dios para que su pueblo pudiera subsistir, ¿no? Ya que no había el medicamento, no había los doctores que hoy existen, entonces Dios cuidaba cada uno de los puntos. Entonces ahora traslademos esto a lo de hoy, ¿no? Es porque Dios tiene que cuidar cada uno de estos puntos. Y vamos a entrar Deuteronomio 23, que es el capítulo de hoy. Ya nos extendimos, pero era bueno el resumen porque era muy largo. El viernes se discutió con Rodolfo Ramos. No se discutió con el pastor segunda generación porque ese nomás nos decía la obligación, pero se armó la bonita discusión con Rodolfo Ramos, no pudimos extendernos tanto, entonces es por eso que dimos el resumen. Pero vamos a entrar a Deuteronomio 23. Los excluidos de la congregación. No entrarán en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputados su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua en el camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. No procurarás la paz a ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, en la 3ª generación, entrarán en la congregación con Jehová. Entonces vemos claro que Dios quería una nación grande. Te dice con quién sí, con quién no. Entonces vamos desde arriba, es cualquier hombre, volvemos a lo mismo. No, es que con las mujeres, no, es que el libro machista, no, es que arriba el feminismo, muera el patriarcado. Sí es un libro patriarcal, sí, porque la cultura de esa época era patriarcal, sí, pero no quiere decir que lo patriarcal, o sea, lo patriarcal no es sinónimo de descuidar a la mujer, no es sinónimo de maltrato a la mujer, no es sinónimo de ir en contra de la mujer. Aquí vemos cómo las leyes tanto para hombres como para mujeres eran iguales, no eran duras. Sabemos que para las mujeres hay leyes de sanidad, de salubridad, de sexuales, entonces donde además cuida a la mujer y cuida a los niños, las partes más importantes de la sociedad. Y aquí te dice que los hombres que tienen magullados testículos o amputados su miembro viril, van para afuera, ya no entran. ¿Pero por qué? No es porque a lo mejor esté mal, no porque, es que si te cortaste un testículo o te lo cortaron como a cierta persona que yo conozco y le que pusieron uno de plomo, entonces no por eso quiere decir que ya no vas a, no, que ya no, que eres maldito, ¿no? Lo que te está diciendo Dios es que al final lo que él quería en ese pueblo era crear una nación. ¿Cómo vas a crear a una nación con alguien con sus testículos mal o amputado su miembro viril? No podías. Entonces por eso Dios te dice, ya no puede entrar a la congregación porque ya no cumple el propósito que tenemos, que es generar la nación grande. Y es por eso que también hablaba de la homosexualidad, que no te acostarás con hombre, mujer con mujer, pero porque el sentido principal
de esto era porque Dios quería hacer una nación grande y se lo dijo a Abraham, ¿no? En estas leyes abrámicas se lo dijo a Abraham. Entonces, si nos volteamos a ver el sentido de por qué, no es que condene como tal la homosexualidad, ¿me explico? Es porque el fin del matrimonio, de las relaciones y el fin que tenía Dios para con nosotros es hacer grandes las naciones. Ahora, ¿cómo vas a hacer grandes las naciones? Hombre con hombre, mujer con mujer. Pero así como decía que aborrecía a estas personas que hacían sexo con su mismo sexo, pues también vemos cómo tampoco iban a entrar a la congregación los hombres que tuvieran mal un testículo o no tuvieran su miembro. O sea, Dios es coherente. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era hacer una nación grande, es hacer una nación grande, no el hecho de aborrecer solo por ser. ¿Me explico? Es ahí a donde veo, a donde voy, y que mucha gente sí los aborrece a los homosexuales, y que mucha gente los condena, y que mucha gente los juzga, cuando en realidad pues son parte de la congregación, son parte de nosotros, que tienen otras preferencias, sí, pero que no cumplen, eso sí, el propósito de Dios, que es el hacer las naciones grandes. También dicen que no entrará bastardo hasta la 10ª generación, o sea, Dios cuidaba, o sea, Dios lo que quería es que todos tuvieran y se hicieran responsables, y ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando Abraham tuvo al hijo con a Ismael, con su primera sierva, y que los corre, ¿no? Por Sara, que no pudo tener hijos, le dijo, no, cabrón, a él no lo vas a desproteger, o sea, a mí no me vengas con mamadas, Abraham, no lo vas a desproteger. Y no lo desprotegió, y Dios también dio bendición sobre este niño y sobre este hijo, y también hizo grande su nación, porque era el plan de Dios y porque Dios cumple las promesas. Entonces aquí te deja claro que si bien no va a entrar ahorita a la congregación, pero es momentáneo, ¿no? Es momentáneo, va a poder regresar. También dice que el moabita y el amonita no entrarán sino hasta la 10ª generación. Y los que no, esos van a entrar hasta la 10ª generación. Porque sí nos hicieron guerra, pero no hicieron tan mal, cabrón. Los que sí no van a entrar, dicen, los que no van a entrar en la congregación para siempre. Perdón. El amonita y el moabita, una disculpa. El amonita y el moabita son los que no van a entrar ni hasta la 10ª generación. O sea, no van a entrar. ¿Por qué? Porque cuando salieron a recibir con pan y agua del camino, cuando saliste del Egipto, alquilaron contra ti a Balaam peor. O sea, es decir, sí nos dieron agua, sí nos ayudaron, pero también nos querían meter a sus leyes paganas. Y entonces eso Dios sabemos que no lo va bien, Dios lo alejó, lo convirtió toda maldición en bendición, porque Dios nos ama. Entonces a ellos no va a haber paz, ¿no? O sea, Dios es claro, dice, para ellos no hay paz, solo, o si lo quieren ver por ahí, solo guerra, ¿no? Eso es, les dice que entonces a los amonitas y a los moabitas no, porque les iban a hacer pecar. Y entonces es lo que decíamos, ¿no? O sea, Dios sí te dice, arranca de tajo a todo aquel que te quiere alejar de mí, cabrón. Y es claro, y es clara la Biblia, todo aquel que te quiso alejar de mí o que te quiere alejar de mí, córtalo de tu vida. Y aquí lo vemos, igual el amonita y el moabita, que si bien te ofreció agua, te quería meter a su Dios, córtalo de tajo, y a ese güey no lo puedes perdonar ni lo quiero ver. No, pero dice, no aborrecerás al edomita. O sea, ya dijo aquí en sí, pero dice al edomita no, ni a los egipcios. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieran de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces Dios también, o sea, como Dios aquí no culpa a los egipcios, sino era el faraón el que tenía, y sabemos que muchos egipcios también se fueron porque eran los extranjeros, y lo dice la Biblia. Entonces Dios no quería estar en contra de ellos, porque Dios sabe que cuando hay un corazón bueno, los perdonaba. Entonces te dice, no vas a aborrecer al edomita porque es tu hermano, ni al egipcio porque fuiste en su casa forastero, y él te cuidó durante 400 años que te estaba yendo a toda madre, porque tú estabas invadiendo tierras que no eran tuyas, pero por la providencia de José el soñador les dieron tierra. Ya cuando vieron que eran un chingo, ya les dio miedo al faraón, entonces ya dijo, hay que esclavizarlos. Pero al final del camino, ellos los procuraron, de ahí comieron, de ahí vivieron. Entonces no hay que ser malos con quien te tiende la mano.
veíamos en el capítulo anterior, y ahí es donde los vamos uniendo, porque eso es bien importante leer la Biblia de inicio a fin, porque ahí es donde la vas uniendo. Y entonces dice, no, lo que quería Dios es, si ves a alguien en el camino, no le niegues tu ayuda. Y aquí te lo está diciendo, ellos te ayudaron, ellos te tendieron la mano cuando estuvieron ahí. Cuando tú estuviste viviendo ahí, que claro, que Faraón en su pinche locura ya te quiso esclavizar porque tuvo miedo de que tú lo conquistaras, entonces sí te trataron mal, pero no te trataron mal porque ellos quisieran tratar mal, sino porque era una orden del faraón. Y cuando ya vinieron las cosas que venían de Dios, muchos egipcios sí hicieron caso de lo que les decía Dios y que les advertía Dios, de guarden su ganado, pónganle una marca. Ellos lo hicieron para salvarse, egipcios, que vieron el poder de Dios y que creyeron. Entonces por eso ahora Dios dice, no los vas a aborrecer. Si bien te esclavizaron, no fueron ellos, fue el faraón, entonces tienes que cuidar. Dios perdona eso y Dios te invita a que perdones. Lo que no perdona Dios y que no quiere en tu vida es aquello que te hace daño, aquello que te aleja de Él. Eso sí, Dios no lo quiere en su vida, no lo quiere en tu vida y quiere que te alejes de Él. Entonces vamos a seguir. Leyes sanitarias. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche, se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres ahí afuera cavarás con ella y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para el cual no vea de ti cosa inmunda y no vuelva en pos de ti en santidad. Entonces, ustedes creen, nada más, vamos a verlo. Vamos a desmenuzarlo porque este está bueno. ¿Ustedes creen que realmente Dios no quería darles reglas de sanidad? Dice, porque Dios está en medio de ti. Sí, pero Dios no camina. O sea, Dios no va a pisar caca. ¿Estamos? Entonces, pues Dios puede decir, pues caguen donde quieran, ¿no? Como antes se hacía, no pasa nada. No, porque es higiene, porque es salubridad. Dios te está dando no solo leyes espirituales, sino te está dando leyes de salubridad, de higiene. Entonces no, ten limpio donde cagues, entiérralo, para que no haya caca en medio del camino, porque ahí está Dios. Entonces te invita al lugar donde estás tú, que es donde está Dios. O sea, no solo voy a tener limpia mi iglesia, ¿no? Así de, ay, déjame tengo limpio el templo, ay, déjame tengo limpia la iglesia, ay, déjame tengo limpia la congregación, ay, y tu casa hecho un cagadero, ¿no? No. Dios te dice, ten limpio donde estés tú, porque ahí voy a estar yo. Por eso Dios quiere que todo esté limpio. Entonces, primero, esté limpio tu lugar, tú vive bien, güey. O sea, no vivas en la inmundicia, punto número 1. Punto número 2, cabrón, no estés pisando caca porque no es higiénico, porque trae bacterias y no hay el medicamento para curarlo. Entonces, güey, si cagaste, tápalo, no tápalo. Eso es una ley 100% de higiene, 100% de salubridad de hace cuántos años. Entonces no pensemos otras cosas, es el contexto que le da Dios a esto, y porque justo habla de la impureza. Si estás impuro, porque acuérdense que si tocabas algún animal, si tocabas algún muerto, había muchas leyes que se dieron en Levítico que te sacaban del pueblo, justo como en este tipo de cuarentena por 7 días o por un día, dependiendo de lo que hubieras tocado, y ya después te lavabas y regresabas a tu pueblo. Eso es una ley de higiene y de salubridad. No es otra cosa, no lo quieran ver como otra cosa, es una ley de salubridad. Por eso Dios te dice, porque como no existía, lo que no quería era que contaminaran al pueblo, porque no estaba el medicamento como hoy en día. Entonces lo que te dice es, si tocaste algo impuro, quédate afuera, veamos que todo esté bien una noche, de acuerdo a lo que nos dijo el Levítico, una noche, 7 noches, 40 noches. Si vemos que todo está bien, regresa al pueblo, lávate y regresa al pueblo. Entonces, son leyes 100% sanitarias y de salubridad. Pero fíjense, ¿hace cuántos años las dio Dios? Hace 4,000 años, haciendo una nación. Porque recordemos,
Dios quería ser un pueblo y de ese pueblo grandes las naciones. Por eso las leyes eran para extranjeros, para esclavos, para toda la gente que quisiera seguir a Dios. Entonces hoy, aunque cualquier pastor les diga, cualquier sacerdote les diga, o cualquier sacerdote judío les diga, es que estas leyes solo son para los judíos, los que la desprecian, ¿no? Estos son de judíos, yo no soy de ese pueblo. Y los que se sienten altos porque les dieron la ley, los judíos, estos son los para mí, tú no eres de mi pueblo, tú háblete, che piojo. No, señores, esta ley y estas leyes son para todos, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo dijo, para todo el que quiera estar en mi pueblo debe cumplir estas leyes. Y yo sí quiero estar en su pueblo, yo no quiero estar en la religión, porque la religión fanática te pierde de lo hermoso que dice la Biblia, del libro más maravilloso a nivel historia, a nivel sociedad, a nivel leyes. Es un libro maravilloso y la religión te hace perdértelo por este fanatismo de no, esto no tienes que cumplir, no, esto tampoco, no, condena, no, y todos están como peleándose, ¿no? Entonces está nada más así el pinche congregado jalando a ver hacia dónde hay más luz, hacia dónde se canta mejor, hacia dónde las sillas están más cómodas, cuando en realidad es el libro más maravilloso, güey. No hay forma de que me lo digas. Entonces, si hace tantos años Dios nos dejó estas leyes que dices, ay, güey, o sea, ¿cómo hace tantos años ya cuidaba al pueblo? Entonces, seguimos. Ahora vamos con las leyes humanitarias. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere. No le oprimirás. No haya ramera de entre ti las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre ti los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación a Jehová es, tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de una cosa alguna de que te suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste a Dios. Cuando entregues tu viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás nada en tu cesto. Cuando entres en las mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. Entonces volvemos a que Dios cuida, ¿no? Dios le gusta ser un buen ser humano, por eso yo les digo, es que quien sigue los mandamientos y quien está con Dios va a ser un excelente ser humano. El primero, no entregarás siervo que huyere de su amo a él, ¿no? Ni morará en medio de ti, sino vas a escoger una ciudad. O sea, no vas a aprovecharte. Primero, no lo vas a devolver, porque si viene huyendo es porque algo malo pasó, algo malo le pasó. Entonces, no lo vas a devolver porque no se trata. Recordemos que Dios dijo, yo ya no quiero que seas esclavo. No abuses del que trabaja para ti. Lo tienes que liberar. Si él decide quedarse contigo, lo dejarás, pero tiene que ser voluntario. Si él se quiere ir, lo vas a dejar ir. Entonces, recordemos eso, como Dios no quiere que abuses del ser humano. Entonces, si abusas y él escapa, tú no le vas a decir, mira, aquí te traje a tu siervo, chingatelo otra vez y ahora dale doble porque se escapó. No, eso está prohibido para Dios. Y además dice, no vas a abusar de él, no va a morar contigo, no va a estar contigo. Va a escoger una ciudad donde va a ir a morar, o sea, casi que queda libre. Entonces, Dios te dice, cuídalo y no abuses del prójimo. Seguimos, dice, cuando haya ramera delante de las hijas de Israel, no vas a traer dinero por voto. O sea, no dice, al final están ahí, pero el dinero de ella no lo vas a traer a Dios, porque eso sí, no le gusta a Dios. No exigirás de tu hermano interés, del extraño sí, de tu hermano no. ¿Por qué creen que los judíos tienen un chingo de dinero? Pero chingo de dinero. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que son exitosos los cabrones? Porque se ayudan entre ellos, porque siguen esto.
algunas cosas muy a su modo, porque esos cabrones sí nos hacen trabajar, por lo menos a los del DF, sí los hacen trabajar en su sabbat, cuando debería de ser para extranjeros, siervos y para ellos, pero bueno, digamos que la cumplen a modo los cabrones. Pero por eso tienen un chingo de dinero, porque se cuidan entre ellos, porque como dice aquí, no cobrarás interés a tu hermano, ni de comestibles, ni de cosa alguna le exigirás interés. Entonces, cuando vienen, se ayudan, tiendo la mano, no necesito que me pagues interés, o sea, págame lo que me debes, sí, cuando puedas, pero no te voy a cobrar interés ni de comida, o sea, ellos se tienden la mano en comida, en techo, en sustento, en negocio, por eso les va también, porque se ayudan entre ellos, porque viene la bendición de Dios, reparten las bendiciones, ya veremos cómo Dios lo dice, reparte la bendición, si yo a ti te bendigo y tú compartes la bendición, te va a volver a llegar la bendición, porque esto haces un ciclo de bendiciones, una lluvia de bendiciones, entonces, por eso le va también a los judíos, porque no se ayudan entre ellos, más bien, perdón, porque no se cobran interés, porque se ayudan entre ellos para que les vaya bien. Este es buenísimo. Cuando haces voto a Jehová, no tardes en pagarlo, porque Jehová te lo demandará y será pecado en ti si no lo pagas, porque lo que dice, cuando tú te abstengas de prometer, no pasa nada, güey, o sea, Dios no te pide que prometa, Dios no te pide que hagas votos, no te dice, si quieres que te vaya bien, me tienes que dar. Yo se los decía, Dios no es una moneda de cambio. Dios no quiere una moneda de cambio. Dios te da la bendición, pero no te le da cambio de nada. No, muchos de estos de que yo quiero ir a la manda porque Dios quiere que yo vaya y haga este sacrificio. No, si lo quieres hacer tú, hazlo, güey. Si a ti te gusta, hazlo. Pero no es porque solo por eso Dios te lo va a dar. No. No, Dios te lo da porque a Él le nace darte las cosas porque es tu momento y es tu tiempo. Por eso Dios te lo da. No porque quiera esperar, no porque quiera recibir algo de ti. Ahora, si tú prometiste, cabrón, con esta boquita y con estos tompiates, tú prometiste algo, sí lo tienes que cumplir. Porque Dios te dice, yo no te lo pedí, es voluntario. Aquí le dice lo que tú prometiste de forma voluntaria, tienes que pagar esa ofrenda porque lo prometiste con la boca. Recordemos que lo más importante que se tenía en ese momento es la palabra. La palabra es lo más importante. Lo que se decía por la palabra se sostenía con los huevos. Así era. Entonces lo que digas, sosténlo, cabrón. Dios no te dice, no me prometas nada. Dios no te está obligando a que le prometas nada, cabrón. Pero lo que lo prometiste, pues sí se lo tienes que cumplir, güey. Eso es un hecho. Y aquí te lo está diciendo. Entonces, Dios no quiere nada. Dios no necesita nada de ti. No quiere que le traigas nada. Dios quiere que seas un buen ser humano como te lo está dejando. Ahora, si prometiste algo, sí lo tienes que cumplir porque si no vas a estar en pecado. Entonces, lo que se dice con la boquita se sostiene con los de abajo. Y luego, y por último, otra vez, regla de humildad. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás nada en tu cesto. Y cuando entres en las mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tus manos, pero no podrás aplicar la hoz, ¿no? Esta de la muerte, esta daga. Dios te invita a compartir, cabrón. Entonces te dice, entra y come, porque es de todos, porque es el fruto que yo les di. Puedes comer, sí, claro, hasta saciarte, pero no puedes abusar, cabrón. No puedes llevarte. No puedes echar en tu cesta y llevarte, eso sí no puedes. No puedes llegar, o sea, te dice, sí, agarra espigas para que puedas hacer el pan, ¿no? Para que puedas hacer el pan, agarra las espigas, pero no vienes con el tractor, güey, a limpiar todo el campo, ¿no? Eso está prohibido. Pero lo que te invita a Dios es a que si tienes, o sea, tú como dueño de las tierras o dueños del alimento, si tienes, compártelo, cabrón, no pasa nada, te van a llegar las bendiciones. Como Dios te está dando la bendición de que tus tierras sean prósperas, comparte esta bendición. Ahora, tampoco dejes que abuses. Y tú que estás comiendo, que estás aprovechando esta bendición que le dan a otro, no abuses, no seas abusivo. Come hasta saciarte, sí, pero no abuses, no te lleves. Entonces, vemos cómo Dios vuelve a cuidar, cómo Dios es tan grande para darle estas leyes a este pueblo y que al final las podemos, y creo yo, las debemos trasladar a nuestros tiempos. No para juzgar, no para matar, sino para ser un buen ser humano, para seguir en el camino de Dios y poder ser un ser humano. Vamos a esta sección, esta bonita sección que se llama Referencias Científicas, Antropológicas o Históricas.
La arqueología demuestra que una buena higiene en campamentos reduce considerablemente enfermedades e infecciones. Esto también es sustentado por la biología. Entonces, arqueológicamente y biológicamente está demostrado, y digo, creo que hoy lo sabemos, el tener una buena higiene en campamentos de guerras o en campamentos de sociedad, tener una buena higiene, pues evita enfermedades infecciosas. Entonces, imagínate, vienes de la guerra o estás en la guerra, haces campamento, te cortaste con algo y pisas la cagada de tu compañero, pues por supuesto que se te va a infectar, güey. Entonces lo que decía Dios es cuida el lugar donde habitas, porque tienes que vivir bien, ahí estamos nosotros, ¿no? Historiadores consideran muy avanzada la legislación israelita sobre saneamiento para su época, era lo que les decía, es algo que se ha visto que para las sociedades que estaban en este momento se ve claro que están haciendo algo diferente. Y es por eso que se cree esta parte espiritual, que Dios fue el que hizo que hicieran algo diferente, que era lo que platicamos con Rodolfo. Que estas leyes de permitirle a la tierra no sembrar las mismas semillas porque se comían los nutrientes, este tiempo de mover la tierra, este tiempo de dejarla descansar, son prácticas de agricultura que tenemos hace cientos de años, miles de años. Pero a ellos se los dieron hace 4,000, 5,000 años. Entonces ahí son 3,000 años. Es donde te das cuenta que iban muy avanzados. Y hoy ya historiadores lo reconocen, que estaban muy avanzados para su época. La protección del esclavo fugitivo resulta excepcional comparada con la mayoría de los códigos legales antiguos. Antes se escapaba, ahora es tuyo, o se lo devuelves y se lo chingan. Digo, lo vimos hace no mucho en Estados Unidos, donde a los negros, bueno, así les iba, cabrón. Si se escapaban, si se querían escapar, latigazos perros. Así se manejaba la esclavitud. En estos tiempos, cabrón. O sea, ya no hables de hace 3,000 años. De estos tiempos, así se manejaba la esclavitud. Entonces ahí te das cuenta cómo esta protección al fugitivo era excepcional contra los códigos de esa época. Y yo lo traslado a los de esta y con los de esta, cabrón. Porque hoy todavía sigue la esclavitud. Hoy todavía. Entonces, aquí es donde te digo cómo Dios es tan grande que fue capaz de poner estas leyes en este pueblo para realmente hacer una diferencia y hacerlo grande. Estudios antropológicos muestran que permitir tomar alimento durante el viaje fortalecía la solidaridad comunitaria. Entonces esta tribu viene comiendo, no se pueden llevar nada, pero pueden comer, sáciense y sigan su camino. Esto también ya lo había dicho en Levítico. Pues hemos llegado ya al final de su capítulo. Vamos a las preguntas para reflexionar. ¿Mi vida diaria refleja los valores que digo creer? ¿Cumplo las promesas que hago a Dios y a las personas? ¿Cómo puedo mostrar mayor compasión hacia quienes atraviesan necesidades? Pues muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Hemos ya llegado al final de su capítulo. Recordemos que estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, como Y a ti como te habla Dios. Este capítulo está en vivo, se transmite, se publica también en YouTube y se publica también en Spotify. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Me despido de ustedes diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos, que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos, y al final del camino Dios sí existe, lo habrás ganado absolutamente todo, porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos, y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes, Cristian Castillo. Que tengan un excelente día. Adiós.